Hola y bienvenidos a esta nueva clase con Mate con Platón. Hoy aprenderás el concepto del lenguaje algebraico, así que empecemos. El lenguaje algebraico es una forma de comunicación de expresiones algebraicas, donde su objetivo principal es la generalización de operaciones matemáticas que sean comprensibles para todos. Por ejemplo, esta persona de azul trata de comunicar, por ejemplo, esta operación matemática. Y es a través del lenguaje algebraico que la persona de verde, por ejemplo, puede comprender el mensaje que le enviaron. O sea, la persona de azul trató de comunicar que un número se le adicionaban 2 unidades. Y es a través de este lenguaje, que es una forma de comunicación, que la persona de verde comprendió que a un número se le adicionaban 2 unidades. Ahora, el lenguaje algebraico se puede dividir en 2 tipos, especialmente. El primero es la expresión algebraica. El cual está conformado por letras, por números y por operadores matemáticos. Que estos son, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación o la división, o más operadores. Y el segundo tipo la segunda forma del lenguaje algebraico es el enunciado literal. Que corresponde a lo que nosotros podríamos decir que es una oración. O sea, a través de palabras, y que estas palabras conformen una oración, podemos expresar la expresión matemática. Ahora, una duda. ¿De qué se tratan las letras en álgebra? Primeramente, las letras en álgebra son una forma de escribir ciertos números que en realidad no poseen un valor en sí. Por ejemplo, una letra que en realidad podría ser cualquier letra del abecedario, podrían ocupar, por ejemplo, la A, la B, la C, la X, la Y, la Z, la M, la N, la P, o sea, cualquier letra del abecedario, lo que en realidad significa, por ejemplo, que es cualquier número. O sea, una letra no posee un valor numérico en sí. No significa que, por ejemplo, la X sea exactamente a 2 y la Y sea exactamente a 3. Y eso en todos los casos. No. Si bien se le pueden asignar valores a las letras, en principio las letras no poseen un valor. O sea, representan cualquier número. Podrían ser, por ejemplo, un 2, o podría ser un 3, por ejemplo, un 5, etc. Podría ser cualquier valor. Ahora, como las letras son cualquier valor, estas son consideradas como variables. O sea, no poseen un valor estático, sino que, dependiendo de su contexto, pueden tomar distintas formas. O sea, por ejemplo, en un contexto podría ser 2, o en otro contexto podría ser 3, o en otro contexto podría ser 1000. O sea, su valor en sí varía. Y por último, es que las letras son incógnitas.
Y esto es específicamente importante dentro de las ecuaciones. O sea, existen ciertas operaciones matemáticas en donde de alguna forma la podemos ordenar para conseguir el valor real de la letra en ese contexto, en esa ecuación. Pero si no se opera anteriormente, simplemente se entiende de que la letra posee un valor desconocido para nosotros. Y nuestro objetivo es tratar de encontrar ese valor. Ahora pasemos a algunos enunciados literales, como por ejemplo estos. El primer caso, la suma de dos números. ¿Cómo podemos identificar cuál es la expresión matemática de este enunciado? Para poder comprender cuál es, debemos tratar de destacar ciertas palabras claves. Por ejemplo, suma. O sea, de alguna u otra forma, se está sumando. Ahora, segunda palabra clave dice entre. O sea, podemos entender que existen dos números que se están sumando. O podrían ser más incluso. Pero lo que nos define la cantidad de números o cómo se está realizando realmente esta operación es estas dos últimas palabras claves, dos números. O sea, se está sumando entre dos números. Y la forma de representar un número desconocido o un número cualquiera serían a través de letras. Pero como son dos números distintos, los representamos con letras distintas. Ahora, en este caso, no dice que son dos números distintos, podrían ser también dos números iguales. En este caso, si fueran dos números iguales, los representamos con la misma letra. Así, dando a entender de que si bien la X podría tomar cualquier tipo de valor y podemos tener un rango de infinitos números, justamente la X, independiente del valor que tenga, siempre va a tener ese valor. Entonces la otra X también debe tener ese mismo valor. Ahora, si fueran dos números distintos, aquí ya deberíamos cambiar por lo menos una de las letras. El segundo enunciado, la diferencia. A la resta también se le entiende como diferencia. De hecho, el resultado de una resta se le denomina diferencia. Y esto es algo importante que se puede observar en el lenguaje algebraico. Muchas de las partes de las operaciones matemáticas, como por ejemplo el minuendo, el sustraendo, la suma, producto, cociente, divisor, dividendo, muchas de estas palabras se ocupan para que se pueda expresar de mejor manera una operación matemática. Ahora, como esto es una diferencia, vamos a ver qué más dice este enunciado. Dice también que es entre números, o sea, van a por lo menos ver dos números implicados. Y por último, dicen que son dos números. Lo mismo, podrían ser distintos números o podrían ser números iguales. Vamos a tomarlos en los dos casos. Si son distintos números, vamos a tener que ocupar dos letras distintas. Pero si fuesen dos números iguales, podríamos ocupar dos letras iguales. ¿Ya? Ahora, el tercer caso. El producto de dos números. Aquí habla de producto. Recordando que el producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que este sería el producto de dos números. O sea, esta sería la expresión matemática de este enunciado. Cuarto enunciado, el cociente entre dos números. Cociente es el resultado de una división. Y como dice que es entre dos números, podemos elegir dos letras
distintas. Aquí, como pueden observar, estoy ocupando cualquier tipo de letra para expresar cualquier tipo de valor. En el quinto enunciado, podemos entender sobre el sucesor de un número. Y aquí primero voy a hacer el ejemplo a través de números concretos. Por ejemplo, el sucesor de 2 debería ser 3, ¿cierto? O el sucesor de 4 debería ser 5. O el sucesor de 10 debería ser 11. Ahora, quedémonos en el primer caso. El sucesor de 2 es 3. Vamos a expresar 2 tal y como está, pero el 3 lo vamos a expresar sin que escribamos el 3. O sea, vamos a escribir el 2 y le vamos a sumar un 1. 2 más 1 es igual a 3. Entonces se cumple la regla de que el sucesor de 2 es 2 más 1. Lo mismo podría ser con otros números. Por ejemplo, el sucesor de 10, que debería ser 11, lo podemos escribir de la siguiente manera. El sucesor de 10 es lo mismo que 11 puede ser 10 más 1. Ahora tratemos de generalizar esta expresión matemática a través del lenguaje algebraico. Por ejemplo, el sucesor de x podría ser lo mismo que x más 1. Como no sabemos el valor de x, vamos a tratar de expresarlo lo más simple posible. En este caso, para que se dé el sucesor de x, a esa misma x deberíamos sumarle un 1. Lo mismo pasa con el antecesor de un número, pero al revés. Si, por ejemplo, el antecesor de 10 es 9, y tratamos de escribir ese 9 de una forma diferente sin escribir el 9, diríamos que el antecesor de 9 sería 10 menos 1. Lo mismo con el antecesor de 3. El antecesor de 3 es 2. Y para escribir esto sin tener que escribir el 2, decimos que el antecesor de 3 es 3 menos 1. O sea, de forma algebraica, debería ser que el antecesor de, por ejemplo, x, debería ser x menos 1. Y hasta aquí la primera clase de lenguaje algebraico. En la siguiente vamos a ver algunos conceptos que se repiten varias veces en distintos enunciados. Así que nos vemos.